Lo sabía. Siempre lo supe. Quizás no desde el principio, pero en algún momento entre las miradas furtivas y las excusas a medio formular, la verdad comenzó a acumularse como veneno dentro de mí. La observé, las sonrisas que antes parecían naturales, ahora forzadas. Los toques que antes me hacían temblar ahora me quemaban. El olor de un perfume de hombre que no era mío, pegado al cuello de su abrigo. Pero me convencí, día tras día, de que era paranoia. Que nadie desperdiciaría años de matrimonio por algo tan barato. Me equivoqué. Sé que te acuestas con otras personas. Quiero el divorcio. Ya presenté la demanda y no tendrás derecho a nada. Lo dije sin pestañear, sin dudar, pero por dentro estaba destrozada. Ella se quedó helada. Sus ojos, una vez llenos de confianza, se llenaron de pánico. Abrió la boca para hablar, pero no salió nada. Esperé. Quería escuchar la patética explicación que había preparado. Pero todo lo que vino fue un sollozo ahogado. Y en ese momento supe que lo había logrado. Ella era culpable. Ella sabía que yo lo sabía. Me pregunto cuántas veces me han engañado. ¿Cuántas noches salió ella diciendo que necesitaba respirar mientras yo me quedaba en casa, esperando, enviando mensajes que solo horas después eran respondidos con disculpas vacías? ¿Cuántos encuentros secretos, sonrisas y caricias le dio a otro mientras yo estaba en el trabajo, pensando en cómo mejorar nuestro futuro? La miré y vi el rostro de una mujer que amaba más que a nada. Pero ahora, todo lo que vi fue aún extraño. Recuerdo el momento exacto en el que las cosas empezaron a cambiar. No fue abrupto. Fue lento, como veneno en pequeñas dosis. Empezó a vestirse demasiado para eventos banales. Ocultar el celular, borrar mensajes. Me dije a mí mismo que todo estaba en mi cabeza. Que estaba exagerando. Pero había algo. Algo que creció como una sombra entre nosotros. Y entonces, un día, encontré la prueba. Fotos. Mensajes. Detalles íntimos que me hicieron sentir como si mi piel estuviera ardiendo. La confirmación que no quería. Podía escuchar su risa en los mensajes. Podía oler el deseo impreso en cada palabra. ¿Y ella? Ella me miraba todas las noches como si no pasara nada. Como si yo fuera el loco por sospechar. Quería explotar. Quería confrontarla en ese mismo momento. Pero no lo hice. Esperé. Lo planeé. Reuní pruebas. Grabé todo lo que necesitaba para asegurarme de que ella no saliera de esto como la víctima. No. Ella pagaría. Y lo pagaría caro. Pero necesitaba el momento adecuado. Necesitaba verla caer desde lo más alto de su arrogancia. Cuando finalmente solté las palabras, las que cambiarían todo, su máscara cayó. Ella lloró. Suplicó. Intentó poner la situación en mi contra. Dijo que estaba exagerando, que estaba paranoico. Dijo que fue solo una fase, un error. Me reí. Ella pensó que las lágrimas solucionarían todo. Pensó que podía manipular la situación, como siempre hacía. Pero esta vez tuve el control. Tenía la verdad y tenía la prueba. Ella no tendría nada. Ni la casa ni el coche. ¿Y su amante? También tendría que afrontar las consecuencias. Porque el mundo no perdona las traiciones. Pero lo que ella no sabía era que yo ya estaba un paso por delante. Había contratado a un abogado incluso antes de enfrentarla. Un abogado que se aseguraría de que yo saliera con todo. Sabía que ella intentaría cambiar la situación, que intentaría pintarme como el villano. Pero yo no era el villano. Yo era el hombre que fue engañado, humillado y destruido emocionalmente por alguien que se suponía era mi pareja. Y ahora estaba listo para levantarme y reconstruir. Sin ella. Mientras ella lloraba, tratando de agarrar mi brazo, la empujé. Vi su máscara desmoronarse. La mujer que siempre parecía tan segura estaba ahora de rodillas, suplicando. ¿Debería sentir pena? Tal vez. Pero todo lo que sentí fue un frío vacío. Quería justicia. Quería verla pagar por cada mentira.
Por cada noche me dejaba sola en la cama mientras yo corría a sus brazos. El problema es que las traiciones no vienen solas. Llevan secretos. Secretos que permanecen ocultos hasta que son arrastrados a la superficie. Y había descubierto más de lo que esperaba. Su traición no fue solo emocional. Ella también estaba tratando de engañarme financieramente. Tratando de ocultar dinero, transferir activos, dejarme con la deuda mientras ella se salía con la suya. Pero lo sabía. Y el abogado lo sabía. Y al final, vería el resultado de las decisiones que tomó. Me pregunto si pensó en él cuando estaba conmigo. Si comparara nuestras caricias, nuestros besos. Si se sentía culpable o si simplemente no le importaba. Nunca tendré esa respuesta. Y tal vez sea mejor así. Porque la verdad es que ya no quiero nada de ella. Sin respuestas, sin excusas. Solo quiero verle la cara como se merece. Pero había algo más. Algo que no preví. Porque cuando derribas a alguien, es posible que intente arrastrarte. Ella no aceptaría perder. Ella no aceptaría que la desenmascararan. Y aunque pensé que tenía el control, me di cuenta de que subestimé su capacidad para luchar. Ella no iba a darse por vencida sin luchar sucio. Y de repente, me encontré en una guerra que iba más allá de lo emocional, una guerra que tocaba todo lo que había construido. Lo peor de todo es que, incluso después de todo, una parte de mí todavía se preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué no fui suficiente? ¿Por qué necesitaba buscar algo fuera de nuestro matrimonio? Nunca lo sabré. Pero lo que sí sé es que, al final, ella no se saldrá con la suya. Porque las traiciones tienen un precio. Y el suyo será más alto de lo que jamás imaginó. Ahora, lo único que queda por ver es hasta dónde llegará para intentar salvar lo que perdió. Hasta dónde llegará para intentar destruirme antes de que yo destruya todo lo que queda de ella. Y la pregunta que nunca sale de mi cabeza es, si lo hubiera descubierto antes, ¿habría sido diferente? ¿O esto siempre fue inevitable? Bienvenidos al canal donde se expone la verdad detrás de las traiciones de forma brutal y sin censura. Aquí nunca apoyamos ni justificamos ningún tipo de traición. Nuestras historias son ficticias, pero los sentimientos, las consecuencias y las lecciones son tan reales como el dolor de la traición. Prepárate para sumergirte en una narrativa intensa, llena de giros y emociones. Esta historia te conmoverá. Respira hondo, y disfruta. La habitación estaba iluminada por una luz suave que se filtraba a través de las finas cortinas, creando sombras alargadas en las paredes. Las fotografías enmarcadas en la estantería contaban una historia de amor que parecía inmejorable. En uno, Michael tomaba la mano de Laura en una playa desierta, sus pies se hundían en la arena mojada mientras el sol se ponía detrás de ellos. Otra mostraba a la pareja en un viaje de invierno, envueltos en abrigos gruesos y sonriendo como si nada en el mundo pudiera tocarlos. Estas imágenes decoraban la casa como recuerdos congelados de tiempos más simples y felices, pero el aire llevaba una tensión sutil, casi imperceptible, que crecía en los pequeños detalles de la vida cotidiana. Michael era un hombre práctico. A los 38 años, había construido una sólida carrera como analista financiero y se enorgullecía de ser alguien confiable y estable. Sus colegas lo admiraban por su profesionalismo y sus amigos lo respetaban por su lealtad. Nunca fue el tipo de hombre que busca aventuras o emociones vacías. Me gustaba planificar, predecir riesgos y proteger todo lo que había logrado. Laura, en cambio, fue pura espontaneidad. A sus 35 años se dedica al diseño de interiores y tiene un gran ojo para el detalle, transformando cualquier espacio en un ambiente acogedor. Ella era el equilibrio perfecto para la naturaleza más reservada de Michael, y juntos parecían formar un dúo inmejorable. Su matrimonio había comenzado como un sueño. Michael recordó vívidamente el día que conoció a Laura en una cafetería muy concurrida. Estaba sentada en un rincón, garabateando ideas en un cuaderno lleno de bocetos y notas. Estaba intrigado por la intensidad de sus ojos, como si cada línea trazada tuviera un propósito oculto. La conversación fluyó con naturalidad, como si se conocieran desde hacía años. A los pocos meses eran inseparables y la boda llegó poco después, con una ceremonia pequeña e íntima, rodeada únicamente de familiares y amigos cercanos.
Pero pasaron los años y empezaron a formarse rutinas. Laura se sumergió en su trabajo, a menudo asistía a reuniones con clientes y eventos de la industria, mientras Michael pasaba interminables horas en la oficina, tratando de asegurarse de que nunca faltara nada en casa. Todavía se amaban, o al menos querían creer que así era. Pero algo había cambiado. No fue fácil determinar exactamente cuándo, pero la conexión que alguna vez pareció inquebrantable ahora oscilaba entre momentos de silencio incómodo y conversaciones rápidas sobre tareas domésticas o compromisos laborales. A pesar de esto, Michael luchó por mantener las cosas funcionando. Planeaba cenas románticas, viajes de fin de semana y sorpresas inesperadas, pero Laura parecía distante. A veces la sorprendía mirando al vacío, perdida en sus pensamientos. Le pregunté qué le preocupaba y ella respondió con una débil sonrisa, diciendo que simplemente estaba cansada o estresada por un proyecto difícil. Quería creer, pero una inquietud empezaba a crecer en su interior. Laura, a su vez, se sentía asfixiada por una rutina que parecía haberse tragado la pasión de sus primeros años. Amaba a Michael, o al menos a la versión de él que conoció al principio, pero no podía evitar la sensación de que faltaba algo. Las cenas previstas parecían demasiado ensayadas, los regalos siempre eran perfectos, pero nunca espontáneos. Sabía que él hacía todo esto por amor, pero también sabía que había empezado a desear algo que ni siquiera ella podía explicar. En el fondo, ambos sabían que necesitaban hablar, pero lo postergaban una y otra vez. Quizás por miedo a lo que pudieran descubrir. Tal vez porque estaban tan acostumbrados el uno al otro que la idea de afrontar los propios sentimientos parecía más aterradora que permanecer en silencio. Una noche, mientras Laura estaba en una reunión nocturna, Michael se quedó solo en la habitación, hojeando un álbum de fotos. Se preguntó si todavía conocía a esa mujer que sonreía a su lado en la foto de la boda. Sus ojos parecían tan vivos en esa imagen. Quería creer que todavía era capaz de hacerla feliz, pero la duda lo carcomía. Cuando Laura regresó a casa esa noche, encontró a Michael sentado en el sofá con una expresión en blanco. Ella se sentó a su lado, pero ninguno de los dos dijo una palabra durante varios minutos. Finalmente, ella tomó su mano y la apretó suavemente, como para asegurarse de que todavía estuvieran conectados. Él la miró y sonrió, pero algo en esos ojos cansados revelaba una tristeza que Laura no podía ignorar. Los días siguientes estuvieron llenos de intentos de recuperar la normalidad. Michael intentó mantenerse ocupado, mientras Laura se sumergía aún más en el trabajo. Aún ocurrían pequeños gestos, un café preparado por la mañana, un beso en la frente antes de irse, pero ambos sabían que simplemente estaban evitando enfrentar la creciente distancia. Entonces vinieron las primeras dudas reales. Mensajes eliminados en el celular de Laura. Llamadas que respondía lejos de Michael. Viajes de trabajo cortos que parecían surgir de la nada. Michael intentó ignorarlo, se dijo a sí mismo que era paranoia, pero las señales estaban ahí, y cada una fue como un pequeño golpe a su confianza. Laura, en cambio, se sentía desgarrada. Sabía que Michael se estaba dando cuenta de algo, pero no sabía cómo afrontarlo. Cada vez que él le preguntaba si algo andaba mal, ella evitaba el tema, temiendo que una conversación honesta pudiera destruir todo lo que habían construido. Continuaron bailando esta coreografía silenciosa durante semanas, tal vez meses. Michael cada vez más desconfiado, Laura cada vez más distante. Hasta que, una noche particularmente fría, Michael tomó la decisión que cambiaría todo. Ya no podía vivir en esa duda asfixiante. Necesitaba respuestas. Y así fue como empezó a mirar más de cerca. Se dio cuenta de los horarios que no coincidían, los compromisos que surgieron de último momento y la ropa que eligió para salir. Cada detalle parecía confirmar lo que más temía, pero aún así se negaba a aceptarlo sin pruebas. Porque una parte de él todavía quería creer que estaba equivocado. Que Laura nunca le haría eso. Que todavía podrían encontrar el camino de regreso el uno al otro. Pero la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba. Y cuando finalmente se revelara, nada volvería a ser lo mismo. Michael sintió que se le cortaba el aliento en el pecho cuando vio el mensaje parpadeando en la pantalla del teléfono celular de Laura. No quería tocar su dispositivo, sabía que cruzaría una línea que tal vez no regresaría, pero la inquietud lo consumía.
Las últimas semanas habían sido asfixiantes, llenas de pequeños momentos que lo incomodaban. Era el olor desconocido de su ropa, los horarios que no tenían sentido y la forma en que evitaba sus ojos cuando él le hacía preguntas sencillas. Se levantó del sofá y caminó hacia la cocina, tratando de sacudirse los pensamientos que lo atormentaban, pero la imagen del celular bloqueado con esa notificación no salía de su mente. Luchó contra el impulso, pero cuando regresó a la sala, el dispositivo todavía estaba allí, al lado del control remoto, brillando como una invitación prohibida. Levantando el teléfono con manos temblorosas, desbloqueó la pantalla con el código que ella había estado usando durante años. El mensaje estaba abierto. Un nombre desconocido y palabras que nunca esperó ver. Fue demasiado íntimo. Demasiado informal. Sintió que el suelo desaparecía debajo de él. Continuó revisando los mensajes y encontró más, reuniones programadas, palabras llenas de deseo, recuerdos de momentos que sabía que no involucraban su relación. Michael dejó caer su teléfono celular sobre la mesa como si acabara de sostener algo venenoso. Sintió que se le revolvía el estómago y se llevó la mano a la boca para contener el sabor amargo que subía a su garganta. Se negó a creer lo que acababa de leer, pero las palabras quedaron grabadas a fuego en su mente. Caminó por la habitación sintiéndose perdido. Esa noche Laura llegó más tarde de lo habitual. Abrió la puerta como si nada hubiera pasado, llevando una carpeta de documentos y expresión cansada. Michael observó cada uno de sus movimientos, como si estuviera viendo a un extraño por primera vez. Ella lo saludó con un rápido beso en la mejilla y se dirigió al dormitorio sin notar la mirada que él mantenía en su espalda. Cuando regresó a la habitación, él ya estaba sentado, mirando al vacío, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Ella le preguntó si estaba bien y él mintió diciendo que simplemente estaba cansado. Laura sonrió levemente y se sentó a su lado, pero no intentó prolongar la conversación. Durante los días siguientes, Michael se convirtió en un observador silencioso. Analizó cada uno de sus movimientos, la forma en que escondía su teléfono celular en el bolsillo o cómo llevaba el dispositivo consigo incluso al baño. Noté que su ropa era elegida con más cuidado de lo habitual y la frecuencia cada vez mayor con la que salía para trabajar fuera o reuniones largas. Comenzó a registrar mentalmente los tiempos, memorizando cada excusa que ella daba y cada gesto que parecía sospechoso. Entonces, una tarde fría, Michael tomó una decisión. Le dijo a Laura que se quedaría hasta tarde en el trabajo, pero en realidad llegó a casa antes de lo esperado. Dejó el auto estacionado a unas cuadras y continuó a pie, con las manos en los bolsillos y el corazón latiendo aceleradamente. Ya había imaginado cientos de escenarios, pero ninguno lo preparó para lo que encontró. Al acercarse a la casa, vio las luces del dormitorio encendidas. La cortina no estaba completamente cerrada, dejando un pequeño hueco abierto. Michael sintió que se le oprimió el pecho, pero continuó. Sus pasos disminuyeron cuando llegó a la ventana. Dudó por un momento, pero luego miró. Y lo que vio rompió algo dentro de él. Laura estaba allí, con otro hombre. La ropa estaba esparcida por el suelo y los cuerpos entrelazados en lo que parecía ser una intimidad construida varias veces. Michael retrocedió instintivamente, como si hubiera recibido un golpe. Su corazón se aceleró y sus manos temblaron. Quería mirar hacia otro lado, pero no pudo. Era como si estuviera congelado, atrapado en ese momento que parecía prolongarse durante horas. El hombre era alto, de cabello oscuro y rasgos afilados. Michael lo reconoció vagamente, alguien que Laura había mencionado una vez como cliente. La cercanía entre ellos era desconcertante. Intentó respirar profundamente, pero el aire se sentía pesado. Dio un paso atrás, casi tropezando, y se dio la vuelta, caminando de regreso al auto sin saber exactamente hacia dónde se dirigía. Mientras conducía, sintió que las lágrimas le ardían en los ojos. Gritó, golpeando el volante. Se sintió traicionado, humillado, destruido por dentro. Las imágenes seguían volviendo a él, torturándolo. Aparcó en un lugar apartado y permaneció allí durante horas, intentando procesar lo que había visto. Intentó buscar respuestas, pero lo único que encontró fueron preguntas. ¿Cuándo empezó todo? ¿Cuántas veces había sucedido esto? Y, más importante aún, ¿cómo tuvo el coraje de hacerle esto?
Cuando finalmente regresó a casa esa noche, Laura ya estaba allí. Ella lo saludó con una sonrisa cansada, como si nada hubiera pasado. Michael sintió que se le revolvía el estómago al verla actuar con tanta naturalidad. Ella le preguntó si quería cenar, pero él se negó. Él dijo que no tenía hambre y subió al dormitorio, dejándola sola en la sala. En el dormitorio, se sentó en la cama y se miró fijamente en el espejo del armario. La ira comenzó a crecer dentro de él, mezclada con un dolor que no podía contener. Quería confrontarla, quería arrojarla contra la pared y preguntarle cómo podía hacer eso. Pero una parte de él sabía que necesitaba esperar. Necesitaba juntar todas las piezas antes de actuar. Durante los días siguientes, Michael actuó como si nada hubiera pasado. Fingía sonrisas, mantenía las conversaciones breves y se esforzaba en parecer distraído. Laura, por su parte, seguía con su rutina como si desconociera por completo lo que estaba a punto de suceder. Pero Michael ya no era el mismo. Dentro de él, algo había cambiado. Sabía que la verdad había quedado al descubierto, pero lo peor aún estaba por llegar. Y mientras él planeaba sus próximos pasos, Laura continuó jugando un juego que no sabía que ya estaba perdido. El silencio entre ellos se hizo más pesado, lleno de palabras no dichas y resentimiento acumulado. Y entonces, un viernes por la noche, Michael finalmente decidió actuar. Esperó a que Laura saliera para otra de sus reuniones, y la siguió. Cuando ella entró en un hotel discreto, él se detuvo al otro lado de la calle y la observó desaparecer a través de las puertas de vidrio. Allí permaneció horas, hasta que la vio salir nuevamente, esta vez acompañada. Cuando finalmente regresó a casa, Michael la estaba esperando. Y esa noche todo cambiaría. Pero lo que Laura no sabía era que el verdadero golpe aún estaba por llegar. Michael estaba sentado en el borde de la cama, con los codos apoyados en las rodillas y las manos agarrando su cabeza. El silencio de la casa parecía gritar en sus oídos. Era casi medianoche cuando se abrió la puerta. Laura entró con pasos apresurados, sus tacones golpeando el suelo de madera. Ella lo miró sorprendida, tal vez esperando encontrarlo dormido, tal vez rezando para que siguiera ignorante. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de él, algo en ella vaciló. Intentó ocultarlo, sonrió débilmente y colgó su abrigo en la percha. Michael no se movió, solo la siguió con la mirada. Ella notó su rigidez y trató de mantener la postura, pero la tensión en la habitación era asfixiante. Ella le preguntó por qué seguía despierto y Michael, en voz baja y controlada, le preguntó dónde había estado. Ella dudó, diciendo que estaba atrapada en una reunión, pero él no apartó la mirada. Preguntó de nuevo, esta vez con un tono que hizo que Laura tragara saliva. Ella dio un paso atrás, sintiendo el peso de sus palabras flotando entre ellos. Michael se levantó lentamente, caminó hacia la cómoda y sacó un sobre. Lo arrojó sobre la mesa. Laura lo miró confundida y luego abrió el sobre. Las fotografías se deslizaron, dispersándose ante ella como fragmentos de vidrio. Ella jadeó al ver las imágenes, citas en cafés, cenas, besos robados, abrazos íntimos. Laura se llevó la mano a la boca, intentando contener un sollozo. Negarlo sería inútil. Ella lo sabía. Michael dio un paso más cerca, sus ojos ardían de furia y dolor. Intentó hablar, pero él la interrumpió preguntándole cómo podía hacer eso, cómo podía mentir y fingir durante tanto tiempo. Ella trató de justificarse, dijo que estaba confundida, que se sentía sola. Pero Michael no quería una disculpa. Quería respuestas. Intentó tocarle el brazo, pero él se apartó como si su toque le quemara. Laura se derrumbó, empezó a llorar y a pedir perdón. Dijo que había cometido un error, que no sabía cómo habían llegado las cosas hasta ahí. Michael se rió, una risa amarga y triste. Él le preguntó si realmente pensaba que podría seguir adelante sin ser descubierta. Ella negó con la cabeza, pero él la interrumpió nuevamente, diciéndole que ya no había lugar para mentiras. Laura cayó de rodillas, rogándole que no la dejara, que les diera a ambos la oportunidad de reconstruirse. Pero Michael era frío y decidido. Luego, respiró hondo y dejó caer la bomba que había estado guardando. Dijo que ya había hablado con un abogado. Que ya había solicitado el divorcio. Que ella no tendría nada.
Laura se quedó helada. Se levantó lentamente, con los ojos muy abiertos. Ella le preguntó cómo podía hacer eso sin siquiera hablar con ella primero. Él respondió que ya había hablado suficiente, que las fotos eran toda la conversación que necesitaba. Ella entró en pánico. Gritó, lo acusó de ser cruel, de destruirlo todo sin intentar salvar nada. Él respondió diciendo que ella fue quien destruyó todo. Pero entonces llegó el verdadero golpe. Michael abrió una carpeta que estaba sobre la mesa y se la acercó a Laura. Dijo que sabía lo que ella estaba haciendo. Quien sabía de las transferencias bancarias, los documentos alterados, los contratos falsificados. Dijo que sabía que ella estaba tratando de ocultar bienes, vaciar cuentas conjuntas y asegurarse de dejar el matrimonio con más de lo que merecía. Laura palideció. Intentó negarlo, pero las pruebas estaban ahí. Extractos bancarios, registros de transferencias, firmas falsificadas. Mostró cada documento, uno por uno, mientras Laura retrocedía, como si las pruebas fueran golpes físicos. Trató de culpar a su amante, diciendo que él había sugerido todo eso, que ella solo quería protegerse porque pensaba que Michael podría dejarla. Pero Michael no lo creía. Dijo que no importaba de quién fuera la idea. El hecho es que ella había traicionado no solo su matrimonio, sino también su confianza en todos los sentidos. Rogó por una oportunidad, dijo que lo sentía y que haría cualquier cosa para corregir los errores. Pero Michael estaba decidido. Dijo que ya no quedaba nada que arreglar. Laura empezó a gritar, diciendo que él no podía hacer eso, que tenía derecho a lo que había ayudado a construir. Michael simplemente sacudió la cabeza y mostró el último documento, una cláusula del contrato prenupcial que la dejaba sin nada en caso de hacer trampa. Laura se desplomó. Ella cayó al suelo, llorando y temblando, rogándole que lo reconsiderara. Pero él ya lo había decidido. Intentó levantarse, pero sus piernas no la sostenían. Michael se quedó quieto, mirándola como si estuviera viendo a un extraño. Dijo que tenía hasta el final de la semana para salir de casa. Dijo que ya había cambiado las contraseñas de las cuentas, cancelado tarjetas y bloqueado el acceso. Dijo que ella necesitaría encontrar otro lugar donde quedarse. Laura lo miró desesperada, pero no encontró rastro de compasión. Michael tomó su abrigo y se fue, dejándola sola en la habitación, rodeada de papeles y fotografías que contaban la historia de su caída. En el coche, Michael respiró hondo y sintió que se le quitaba un peso de encima. Pero en el fondo había un dolor que no podía ignorar. Una parte de él todavía se preguntaba cómo había llegado todo a este punto. Cómo el amor que sentía por ella se había transformado en ese escenario de destrucción. Mientras conducía, sintió vibrar su teléfono celular. Un mensaje. Miró rápidamente la pantalla y vio el nombre de un amigo. Abrió el mensaje y leyó las palabras que le hicieron detener el auto al costado de la carretera. El amante de Laura había sido arrestado. Y los cargos en su contra eran mucho más graves de lo que Michael podría haber imaginado. Su corazón se aceleró. Sabía que esto no había terminado. Sabía que el siguiente paso sería enfrentar no solo las mentiras de Laura, sino también las consecuencias de sus decisiones. Y esta vez estaba listo. Michael permaneció inmóvil en el auto durante unos minutos, sosteniendo su celular como si el objeto llevara el peso de todo lo que acababa de suceder. La noticia del arresto del amante de Laura resonó en su mente, creando un torbellino de preguntas sin respuesta. Necesitaba saber más. Llamó al amigo que había enviado el mensaje y la voz al otro lado de la línea sonaba tensa. Dijo que el hombre había sido arrestado por fraude y lavado de dinero. Que estuvo involucrado en esquemas ilegales y aparentemente utilizó mujeres para acceder a cuentas conjuntas y malversar fondos sin ser detectado. Michael sintió que se le daba un vuelco el estómago. La conexión cobró sentido de inmediato. Laura había mencionado al hombre como cliente, pero ahora entendía que la relación era más que personal. Fue un juego. Y él era parte de ello, incluso sin saberlo. Colgó el teléfono y miró la casa. Las luces todavía estaban encendidas. Sabía que Laura estaría dentro, rodeada por la evidencia de su traición, probablemente llorando y tratando de reconstruir todo lo que había perdido. Michael salió del coche, pero en lugar de entrar, se sentó en los escalones del porche.
Necesitaba aire, necesitaba organizar sus pensamientos antes de afrontar lo que vendría después. Minutos más tarde oyó abrirse la puerta. Apareció Laura, con el rostro todavía surcado de lágrimas, pero ahora había algo diferente en ella. Ya no estaba en pánico. Estaba furioso. Ella bajó las escaleras y se paró frente a él, con los ojos rojos e hinchados pero llenos de determinación. Preguntó si tenía alguna satisfacción al verlo destruido. Ella dijo que él estaba disfrutando el momento, que siempre había querido controlarla y que esta era la manera perfecta de finalmente hacerlo. Michael se rió, pero fue una risa fría y vacía. Se puso de pie lentamente, frente a ella. Dijo que ella ya no tenía derecho a volver la situación en su contra. Laura no retrocedió. Dijo que conocía al abogado, el proceso y los bienes que bloqueó, pero que nada de eso importaba porque tenía información que podía cambiar el juego. Michael frunció el ceño. Ella continuó. Habló de los documentos que había firmado y dijo que su amante la convenció para hacerlo, pero que él también tenía secretos. Dijo que el hombre había utilizado su nombre en contratos y transacciones que podrían involucrarla directamente en sus crímenes. Michael se cruzó de brazos, esperando más. Ella comenzó a temblar, diciendo que su amante la había amenazado con exponerla si no seguía ayudando. Eso la hizo sentir atrapada, incapaz de irse, incluso después de darse cuenta de que estaba en algo mucho más grande que una aventura. Dijo que intentó detenerlo, pero cada vez que lo intentaba, dejaba claro que podía arruinar su reputación e incluso implicarlo a él, Michael, como cómplice involuntario. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Sus palabras resonaron en su mente, pero no sabía si podría creerlas. Le preguntó por qué no había dicho nada antes. Laura respondió que tenía miedo, que no quería destruirlo con ella. Dijo que trató de proteger su matrimonio, pero terminó hundiéndose aún más. Michael sintió que la ira volvía a aumentar. Dijo que eso no era protección. Fue cobardía. Dijo que ella tuvo tantas oportunidades de decir la verdad y decidió seguir mintiendo. Laura estaba llorando, pero esta vez no suplicó. Ella simplemente se quedó allí, mirándolo como si supiera que nada de lo que dijera podría arreglar las cosas. Comenzó a caminar de un lado a otro. Le preguntó si estaba diciendo la verdad o si era solo otro intento desesperado por salvarse. Laura juró que todo lo que decía era real. Dijo que incluso tenía miedo de ser arrestada. Michael se detuvo y la miró. Le preguntó si estaba preparada para afrontar las consecuencias. Laura vaciló, pero luego asintió. Dijo que haría todo lo necesario para corregir los errores. Michael no sabía si lo creía, pero había una urgencia en su voz que esta vez parecía diferente. Cogió el teléfono e hizo una llamada. Pidió reunirse con el abogado a la mañana siguiente. Le dijo a Laura que tendría que contarle todo lo que sabía, en detalle, y que él se aseguraría de que la verdad saliera a la luz. Pero dejó claro que eso no significaba perdón. Dijo que no lo hacía por ella, sino por él mismo. Ella no permitiría que su nombre fuera arrastrado por el barro debido a sus decisiones. Laura estuvo de acuerdo, pero su expresión mostraba que sabía que la situación había superado el punto de no retorno. Entraron a la casa en silencio. Michael se dejó caer en el sofá, mientras Laura permanecía en la puerta, como si ya no supiera a dónde pertenecía. La noche transcurrió y ninguno de los dos durmió. Michael pensó en todo lo que había construido y en cómo estaba a punto de ver su vida transformarse nuevamente. Pensó en las ocasiones en que confió en Laura, los planes que hicieron juntos y el vacío que ahora llenaba el espacio donde alguna vez estuvo el amor. Laura se sentó a la mesa de la cocina, miró el teléfono y se preguntó si debería llamar a alguien. Quizás a la amiga que siempre daba consejos, o a la madre, que probablemente diría que todo pasó por algo. Pero sabía que ninguna conexión cambiaría lo que estaba por venir. Cuando el sol empezó a salir, Michael se levantó, cogió la carpeta con los documentos y llamó a Laura para que se fuera. Fueron juntos, pero no intercambiaron palabras durante el viaje. En el despacho del abogado, Laura fue interrogada durante horas. Contó todo lo que sabía, entregó correos electrónicos, mensajes y contratos que tenía guardados por precaución. Michael observó cada movimiento de ella, tratando de interpretar si había más mentiras escondidas en las palabras.
El abogado tomó notas y les aseguró que usarían la información para proteger a Michael y al mismo tiempo limpiarían el nombre de Laura lo suficiente como para evitar consecuencias legales más graves. Pero nada podría protegerla de la vergüenza. Cuando salieron de la oficina, Laura miró a Michael como si estuviera esperando que dijera algo, pero él simplemente caminó hacia el auto. Ella lo siguió en silencio, sabiendo que la ausencia de palabras era más dolorosa que cualquier grito o acusación. De regreso a la casa, Michael comenzó a recoger las pertenencias de Laura y a colocarlas en cajas. Dijo que necesitaba salir esa noche. Ella no discutió. Sabía que ya no había lugar para discusiones. Mientras llevaba las cajas al coche, Michael se quedó en la puerta, observando. Ella miró hacia atrás por última vez, esperando que él cambiara de opinión, pero él solo asintió, indicando que era hora de irse. Cuando Laura se fue, Michael sintió una mezcla de alivio y dolor. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero eso no facilitó las cosas. Entró a la casa y cerró la puerta, sabiendo que aún quedaba mucho por resolver. Y, mientras se sentaba en el sofá, sintió que esa noche había marcado el final de una vida y el comienzo de otra. Una vida en la que necesitaría encontrar la fuerza para empezar de nuevo. Michael estaba en medio de la habitación, rodeado por el silencio que Laura había dejado atrás. Se habían llevado las cajas y el olor de su perfume todavía flotaba en el aire, pero no quedaba nada allí que hiciera que la casa pareciera el hogar que alguna vez compartieron. Se pasó una mano por el cabello, sintiendo el peso de lo que acababa de suceder. La puerta se había cerrado, pero el dolor seguía abierto, palpitando en cada rincón de ese espacio vacío. Intentó respirar profundamente, pero sentía el aire atrapado en la garganta. Se sentó en el sofá, frente a las sombras proyectadas por las luces apagadas y, por primera vez desde que todo empezó, dejó que su cansancio emocional se apoderara de él. El abogado le había asegurado que las pruebas de Laura serían suficientes para protegerlo de cualquier implicación en los planes ilegales de su amante, pero eso no facilitó las cosas. Michael sabía que el proceso aún llevaría meses, que las declaraciones, las audiencias y los detalles expuestos solo aumentarían el peso de lo que ya llevaba. Se preguntó si algún día volvería a confiar en alguien. Pensó en lo cuidadoso que había sido con su matrimonio, en cómo se había esforzado por construir algo sólido y, sin embargo, todo se vino abajo con mentiras que nunca esperó enfrentar. Los días siguientes estuvieron llenos de un vacío asfixiante. Michael llegaba tarde a casa y a menudo prefería quedarse en el trabajo solo para evitar ese lugar donde cada rincón parecía hacer eco de los recuerdos de Laura. Intentó mantener su mente ocupada, pero sus pensamientos siempre regresaban a las últimas semanas. Se preguntó si podría haberlo evitado todo, si hubiera señales que simplemente hubiera decidido ignorar. Pero al mismo tiempo, sentí una ira cada vez mayor por haber sido puesta en una posición vulnerable. No solo emocionalmente, sino también financiera y legalmente. Laura, por su parte, llamaba de vez en cuando. Al principio, fueron intentos desesperados de disculparse, de rogar por una conversación. Posteriormente, las llamadas se volvieron más controladas, pidiendo actualizaciones sobre el proceso y las implicaciones legales. Michael respondió solo cuando era necesario. Mantuvo la conversación breve y profesional, dejando claro que no había lugar para la reconciliación. Pero aún así, cada llamada era como un doloroso recordatorio de lo que habían perdido. En una de las noches más largas, sacó su celular y comenzó a leer viejos mensajes que intercambiaron antes de que todo se desmoronara. Mensajes llenos de amor, promesas y planes para el futuro. Se preguntó si alguna de esas palabras había sido cierta o si Laura había estado mintiendo desde el principio. Recordó los viajes que hicieron, las noches en las que rieron hasta tarde y las mañanas de ocio que pasaron juntos. Pero cada recuerdo iba acompañado del recuerdo de su rostro pidiendo perdón, intentando justificar lo injustificable. Michael decidió borrar todas las fotos y mensajes. No quería que nada más lo vinculara a esa historia. Sacó su celular y, uno a uno, borró los registros de años de relaciones. Pero cuando terminó, sintió un vacío aún mayor. Como si estuviera borrando no solo los recuerdos, sino una parte de quién era. Se levantó y fue a la cocina, abriendo una botella de whisky que había guardado para ocasiones especiales. Bebió directamente del vaso y dejó que el calor del alcohol se apoderara de su cuerpo. A la mañana siguiente recibió una llamada de su abogado.
Hubo novedades sobre el caso del amante de Laura. No solo había confesado los crímenes, sino que también había involucrado a otras personas, incluida Laura, en las investigaciones. Michael sintió que su cuerpo se congelaba cuando escuchó eso. Sabía que ella había firmado documentos y transferido dinero, pero no pensé que las autoridades realmente la verían como cómplice. Ahora se enfrentaba a la posibilidad de ser arrestada. Pasó el día luchando con la información. Se sintió dividido. Una parte de él creía que Laura merecía las consecuencias por todo lo que hacía. Pero a otra parte todavía le importaba. Todavía veía en ella a la mujer con la que compartió años de su vida. Cuando finalmente llegó a casa, encontró una carta de Laura pegada a la puerta. La carta era larga y estaba escrita con su letra apresurada. Dijo que estaba dispuesta a asumir todas las responsabilidades, pero también pidió ayuda. Dijo que había sido manipulada por su amante, quien al principio creyó que solo estaba protegiendo su dinero, pero pronto se dio cuenta de que estaba atrapada en algo mucho más grande. Ella admitió que había cometido un error, que sus decisiones destruyeron el matrimonio, pero le pidió que no permitiera que eso destruyera también su futuro. Ella dijo que, a pesar de todo, todavía lo amaba y que esperaba que, en algún nivel, él pudiera perdonarla algún día. Michael arrojó la carta sobre la mesa y se sentó, frotándose la cara. No sabía qué hacer. Sabía que la decisión que tomara en ese momento podría marcar el resto de su vida. Pero también sabía que no era justo que me pusieran en esa posición después de todo lo que había hecho. Pensó en llamar a su abogado para pedirle consejo, pero decidió esperar. Necesitaba pensar. Necesitaba entender lo que sentía. Pasaron las horas y él siguió sentado allí, reviviendo cada detalle de la historia. Pensó en los buenos tiempos, en los malos tiempos, en las mentiras y las verdades que se revelaron demasiado tarde. Pensó en cómo el dolor lo había transformado, endurecido. Pero también pensó en lo que significaba dejar que alguien se hundiera por completo sin extender la mano. Solo a primeras horas de la mañana, después de otro vaso de whisky, cogió el móvil y marcó el número del abogado. Pidió programar una reunión urgente para la mañana siguiente. No sabía exactamente qué iba a decir, pero sabía que necesitaba encontrar un equilibrio entre justicia y humanidad. No podía ignorar lo que Laura había hecho, pero tampoco podía permitir que esa situación destruyera todo lo que quedaba de él como persona. A la mañana siguiente ingresó a la oficina con pasos firmes, pero el peso emocional aún era evidente. El abogado lo recibió con mirada preocupada. Michael explicó que quería asegurarse de que la situación de Laura se manejara de manera justa, pero que tampoco quería comprometer su propia seguridad financiera y emocional. Dijo que estaba dispuesto a cooperar con las autoridades, pero que no se dejaría arrastrar nuevamente al caos. El abogado asintió y empezó a esbozar estrategias. Michael escuchó cada palabra, pero su mente seguía dividida entre la ira y la compasión. Al salir de la oficina, sintió que el peso de la decisión comenzaba a aliviarse. Aún quedaba mucho por resolver, pero sabía que ahora tenía el control. Sabía que, por primera vez en semanas, estaba dando un paso hacia el futuro. Condujo a casa y sintió algo diferente cuando abrió la puerta. El espacio vacío ya no parecía tan aterrador. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba dispuesto a dejar atrás el pasado. Listo para empezar de nuevo. Pero sabía que el capítulo final de esa historia aún estaba por escribirse. Michael estaba sentado en la sala del tribunal, sintiendo que el peso de las últimas semanas se acumulaba sobre sus hombros. El ambiente era frío e impersonal, pero en su interior todo ardía. Se había preparado para este momento, pero nada podría haber anticipado realmente el impacto de ver a Laura sentada al frente, acompañada de su abogado. Estaba demacrada, con los ojos hundidos y los hombros caídos, pero aún así intentaba mantener una postura digna. Se preguntó si esa imagen le habría afectado meses atrás, pero ahora se sentía vacío. El amor que alguna vez sintió parecía distante, casi irreal. El juez entró en la sala y todos se levantaron. Cuando volvieron a sentarse, Michael supo que sería la última vez que compartiría un espacio con Laura sin una pared invisible entre ellos. Comenzaron las discusiones y se leyeron en voz alta las acusaciones contra Laura. Ella trató de evitar las miradas, pero Michael se dio cuenta cuando ella finalmente cedió y miró en su dirección. Él le sostuvo la mirada durante unos segundos,
pero desvió la mirada. No había nada más allí. Durante todo el proceso permaneció en silencio, escuchando cada detalle expuesto. Los documentos firmados, las transferencias ilegales, las manipulaciones financieras que ella intentó justificar como miedo y desesperación. Su abogado hizo todo lo posible para mitigar las consecuencias, pero las pruebas eran abrumadoras. Cuando le llegó el turno a Laura de hablar, le temblaba la voz. Ella admitió sus errores, pero suplicó que se tuviera en cuenta su ingenuidad ante la manipulación de su amante. Dijo que nunca tuvo la intención de lastimar a Michael, que solo quería proteger su matrimonio y asegurarse de que no perdieran lo que habían construido. Pero sus palabras parecían vacías, casi ensayadas. Michael permaneció inmóvil, sin expresar ninguna emoción. Sabía que nada de lo que ella dijera cambiaría el pasado ni repararía el daño. El juez leyó la sentencia. A Laura se le ordenó realizar servicios comunitarios y pagar enormes multas. Logró evitar el arresto, pero su reputación quedó destruida. Michael vio cómo ella recibía la noticia con lágrimas en los ojos. Ella lo había perdido todo. La casa, el marido, la estabilidad. Ahora tendría que rehacer su vida sola, lejos de todo lo que conocía. Al salir de la sala del tribunal, Michael sintió que el aire frío le golpeaba la cara e inhaló profundamente. Miró hacia el cielo nublado y sintió un alivio que no esperaba. Por primera vez en meses, no había secreto sobre él. Yo era libre. Todavía tenía cicatrices, pero sabía que podía seguir adelante. Cuando llegó a casa, vio las cajas con los documentos del divorcio y las últimas notas sobre el caso. Tomó todo y lo guardó en el armario, como si quisiera enterrar ese capítulo de su vida. En los días siguientes empezó a reestructurar su rutina. Por la mañana volvió a salir a correr, retomó proyectos en el trabajo e incluso aceptó invitaciones para salir con amigos. Pero había un vacío que sabía que tomaría tiempo llenar. Comenzó a permitirse sentir ese dolor sin revolcarse en él. Sabía que el tiempo sanaría las heridas. Laura, por otro lado, estaba luchando por recuperarse. Consiguió un trabajo modesto en una tienda de decoración y vivió en un pequeño apartamento. Intentó convencerse de que esto era temporal, pero cada día parecía más difícil que el anterior. Se encontró reviviendo los momentos en los que tuvo la oportunidad de confesarle todo a Michael y eligió el silencio. Lo extrañaba, pero sabía que no había vuelta atrás. Evitó mirar las redes sociales para no ver fotos de él sonriendo o rehaciendo su vida. Lo que más le dolía era saber que él podía volver a ser feliz, mientras ella seguía hundiéndose en las consecuencias de sus propios errores. Michael, a su vez, encontró algo inesperado. Durante una conferencia de negocios, conoció a una mujer que parecía diferente a todo lo que conocía. Julia era inteligente, decidida y poseía una honestidad que no había visto en mucho tiempo. Empezaron a hablar de trabajo, pero las conversaciones pronto se volvieron personales. Se sentía cómodo con ella, sin necesidad de ocultar nada. Por primera vez sintió que podía ser él mismo sin miedo a ser traicionado o engañado. Con el paso de los meses, su relación floreció. Julia conocía el pasado de Michael y nunca intentó apresurar las cosas. Ella respetó su tiempo y poco a poco lo ayudó a reconstruir la confianza que creía haber perdido para siempre. Michael se dio cuenta de que el amor todavía era posible, pero esta vez sería diferente. Laura se enteró de su relación a través de amigos en común. Fue como un puñetazo en el estómago. Intentó convencerse de que lo quería feliz, pero no pudo evitar sentirse resentida. Vivía atrapada en el arrepentimiento y la soledad, tratando de llenar el vacío con trabajo y distracciones que nunca parecieron suficientes. Se preguntó si alguna vez sería capaz de empezar de nuevo de verdad o si quedaría marcada para siempre como la mujer que destruyó su propia vida por un error que nunca podría borrarse. Michael, por otro lado, ha aprendido a dejar atrás el pasado. Sabía que nunca olvidaría lo que hizo Laura, pero también sabía que no podía dejar que eso definiera el resto de su vida. Él y Julia empezaron a planificar su futuro juntos, pero esta vez Michael se sintió más cauteloso, más consciente del valor de la confianza. Ya no era ingenuo, pero tampoco estaba amargado. Había aprendido a ser más fuerte. La historia de Michael y Laura estuvo marcada por elecciones, secretos y traiciones, pero también por lecciones difíciles sobre el perdón y nuevos comienzos.
Laura siguió luchando por mantenerse en pie, tratando de reconstruir algo de lo que había perdido, mientras Michael avanzaba, decidido a no repetir los errores del pasado. Al final, cada uno siguió su propio camino, pero las cicatrices permanecieron, recordándoles que las decisiones equivocadas pueden cambiar vidas para siempre. Si has llegado hasta aquí, deja tu opinión sobre esta historia en los comentarios. ¿Cuál fue la parte más impactante para ti? Queremos saber tu opinión. Y si aún no te has suscrito al canal, aprovecha para suscribirte ahora y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia como esta. Recuerda que el canal no admite ningún tipo de trampa. Nuestras historias están creadas para mostrar las consecuencias reales de la mentira y la deslealtad. Gracias por seguirnos y nos vemos en la próxima historia.